instante nos vamos a la sede del PIT-CNT. Así está nuestro compañero Roberto Riolfo y ya comienza la conferencia de prensa. Roberto. Exacto, compañeros, nos están esperando justamente. Agradecemos muchísimo a la Comisión por el Sí del PIT-CNT y el presidente de la Central Obrera, Marcelo Abdala. Ya comienza la conferencia, los escuchamos. Muy buenas noches a las trabajadoras, los trabajadores de los medios de comunicación. Pedimos disculpas por los minutos de diferencia entre la convocatoria y la realización de la conferencia de prensa. En primer lugar, yo quiero destacar el esfuerzo desde la Comisión Nacional Afirmá Tus Derechos para mantener de manera clara el respeto a la investidura de la Presidencia de la República, del Presidente de la República. Bastante le costó al pueblo uruguayo recuperar los espacios democráticos en que actuamos, de los cuales justamente forma parte el plebiscito que estamos impulsando. Sin desmedro del respeto a la investidura del Presidente de la República, queremos ser absolutamente claros en el debate público. Desde nuestra perspectiva, ayer hubo un discurso falaz, manipulador, en tanto y en cuanto se ocultó abiertamente que estamos parados en un estrepitoso fracaso para la vida de la gente de la reforma de la Seguridad Social del año 96, y se ocultó conscientemente que en la reforma del año 2008, en que mejoraron algunas prestaciones, la gente, si se quedaba sin trabajo a los 57 años, podía llegar en mejores condiciones a los 60, y especialmente se vieron beneficiadas las mujeres en el cómputo de un año más de digamos, acreditación de trabajo a los efectos de jubilarse por cada hijo que tenían. Las críticas que en su momento se desarrollaron por parte de la representación política de la fuerza que llevó al presidente de la República a la presidencia era de la insuficiencia de esos cambios, y efectivamente planteaban cambios adicionales y de mejor suficiencia en las prestaciones. Digo esto ante el hecho de que, al parecer, desde hace 15 años que hay que hacer una reforma a la baja, cuando ellos votaron, digamos, la reforma del 2008, y si la criticaron fue para cambiar a la alta un conjunto de prestaciones que se desarrollaron. Creo que se expresó un discurso absolutamente insensible para los cientos de miles de jubilados que están en la angustia de no poder comer y no llegar a fin de mes. Un discurso, además, errático. Concretamente, si no me falla la memoria, un periodista del Observador le preguntó si habían sido tenidos en cuenta los planteos del movimiento sindical y de la Comisión Nacional Afirmá Tus Derechos, de que las necesidades de asistencia financiera se podían sostener, por ejemplo, mejorando la superación de la evasión fiscal que hoy hay, por ejemplo, revisando críticamente y con mucho criterio, no eliminarlas al barrer, sino analizar la contribución al trabajo, etcétera, pero revisando críticamente el hecho de que en América Latina el porcentaje de renuncia fiscal por exoneraciones está en un entorno de un 3% y en Uruguay está en un entorno de un 6.5%. ¿A qué me refiero? Se dejan de cobrar impuestos por IRAE y por el patrimonio por un volumen de 2.000 millones de dólares, y esto no lo contestó, volvió nuevamente con el IVA, con otros impuestos, y ahí se muestra, digamos, el carácter errático de las respuestas, ocultando responder concretamente el planteo que estaba arriba de la mesa, y nuevamente, digamos, contribuyendo a esta campaña que más que fundamentos apela al miedo y al terror de la gente, un discurso amenazante en donde desde el poder del Estado, nada más y nada menos, y justamente desde la Presidencia de la República, se menciona de que nuestra propuesta deberá significar una suba exorbitante del IVA,
se menciona la cuestión de una presunta certeza jurídica que siempre es para el gran capital y no para la vida de la gente, y realmente a nosotros nos parece que el objetivo del discurso que ayer se desarrolló tuvo mucho, digamos, de atemorizar a nuestro pueblo, de acallarlo y de paralizarlo en esta iniciativa. Nosotros queremos una discusión concreta y fundamentada. Hemos dicho públicamente que en la comparecencia del ministro de Trabajo y del asesor del gobierno responsable tanto de la reforma del 96 como de lo que hoy es la 20.130, el doctor Saldain, se estableció que el costo mensual a julio de 2023 sería de 683 millones de pesos, equivalente a 18 millones de dólares mensuales. Y se confesó en el Parlamento, digamos, que esta diferencia entre lo que cobró la gente efectivamente como renta vitalicia de la SAFAP y lo que hubiere cobrado por el Banco de Previsión Social, significa de manera anual 216 millones de dólares. Datos del Poder Ejecutivo, analizando, por otra parte, una presunta retroactividad que no genera, porque no hay cambios constitucionales retroactivos, pero analizando una presunta retroactividad que la misma se elevaría al monto de 216 millones de dólares anuales. Si nosotros observamos este dicho en el Parlamento, nada más y nada menos, y de representantes de gobierno, que hay 75.205 personas que están recibiendo, digamos, las rentas vitalicias de la SAFAP, a nosotros nos da el promedio que cada persona, como promedio, que cobra renta vitalicia, se le está estafando, se le está confiscando 10.000 pesos por mes. Estas son las cosas que nosotros queremos conversar. Punto 1. ¿Es cierto o no es cierto que cada uno de los que hoy reciben renta vitalicia en una reforma que fracasó estrepitosamente, que ya está por cumplir 28 años, digamos, ¿es cierto o no es cierto que se le confiscó la suma de 10.000 pesos por mes, digamos, con respecto a los aportes que hacen las AFAP? En segundo lugar, a partir de esta misma cifra de alrededor de 75.000 personas, ¿es cierto o no es cierto que el 90% de las mismas, estamos hablando de 57.000 personas, luego de 28 años de existencia del régimen de la SAFAP, están cobrando como promedio de las distintas franjas de aporte, y esto no son datos nuestros, son datos del Banco de Seguros del Estado? ¿Es cierto o no es cierto que el 90% de las personas están cobrando 5.053 pesos mensuales como promedio? Debe recordar nuestra población, porque nuestro diálogo es con la gente, que cuando se crearon las AFAP se prometía que la gente iba a ganar doble jubilación, se prometía que la gente iba a poder disfrutar de cuantiosas vacaciones, se prometía que la gente iba a tener inclusive turismo espacial. Repito, ¿es cierto o no es cierto que el 90% de las personas que reciben renta vitalicia cobra como promedio en las distintas franjas 5.053 pesos? Que además el 30% de las personas, 19.327, ni siquiera como promedio llega a cobrar 2.000 pesos por mes. Este es el dinero que después de toda una vida de aporte están pagando las AFAP. Nosotros queremos que la sociedad uruguaya cuide a quien nos cuidó, que cuide a nuestros abuelos, a quien nos cuidó. En tercer lugar, el presidente lo confesó muy entre líneas, dijo, no, al principio hay cierto superávit, al principio ingresa cierto dinero, dijo así, y esto está referido a que durante el año 2023 se desarrollaron transferencias a la SAFAP por un importe de 1.467 millones de dólares. En lo que va del año 2024,
Esta cifra es de aproximadamente 924 millones de dólares. El año no terminó. Queremos sostener, porque de esto mucha gente se ha hecho la distraída, que en realidad hasta el propio CIMBE lo reconoce, distintos estudios, que por muchos años esto no va a generar necesidades de asistencia financiera. Por contrario, con el dinero que deja de transferirse a las AFAP, se genera un efecto en cadena, y es que Rentas Generales no tiene que cubrir el déficit de la seguridad social, y en nuestro punto de vista dejan de transferirse al Banco de Previsión Social por parte de todos nosotros, por parte de Rentas Generales, la cifra de 476.505.794 millones de dólares. Quero nuevamente decir si es correcto o no, y que el sistema político en su conjunto se pronuncie, porque también han querido oponer pobres a pobres. Si está mal en torno a la cuestión de la pobreza y la pobreza infantil, tratar de que un jubilado que trabajó toda su vida por lo menos llegue a fin de mes, por lo menos tenga un ingreso mínimo igual al salario mínimo nacional, si es correcto o no lo que nosotros propusimos, y es que estos ahorros de casi 500 millones de dólares anuales, está bueno que todo el sistema político haga un compromiso, un acuerdo de destinarlo efectivamente a la erradicación de la pobreza, y en particular la pobreza infantil. La duplicación de rentas, de transferencias que desde el MIDE se hace a los sectores más desposeídos, implicaría, para duplicarla, 380 millones de dólares por año. Y yo estoy hablando acá de 470 y pico, digamos, millones de dólares que el país se ahorra por no tener que transferirle dinero a las AFAP. En definitiva, desde nuestra perspectiva, estamos ante una situación en la cual, por un lado, si el presidente de la República, para defender su posición, tiene que recurrir a una actitud de amenaza, con un alto grado de insensibilidad, que se manifiesta con respecto a la vida de la gente. En realidad, haciendo esto, está mostrando un elevado grado de debilidad política. Para nosotros es una pena que un presidente que está terminando su mandato lo termine de esta manera, tan alejado de la realidad y de la vida de su pueblo. Y siempre en el entendido de que cuando se habla del país, para nosotros, el país no es otra cosa que su gente. El país no es otra cosa que su gente, y en particular el pueblo trabajador. Dice el artículo 5, el numeral 5, perdón, del artículo 77 de la Constitución de la República. Dice textual que el presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en organismos directivos de los partidos, y subrayo esto, ni intervenir en ninguna forma de propaganda política de carácter electoral. Vaya si es electoral la consulta ciudadana que nosotros estamos haciendo por el sí a 3 medidas cautelares que elevan la seguridad social a un derecho humano fundamental. Sin desmedro de esto, sin contradicción con esto, hecho el daño, porque nosotros sostenemos que el presidente de la República es el presidente de toda la República, también de los que impulsamos el plebiscito, respetuosamente. Y hecho esto, la verdad es que a nosotros nos gustaría, si está tan convencido de razones que ayer no aparecieron, nada nuevo bajo el sol con respecto a la campaña del terror y del miedo que ha estado funcionando contra esta iniciativa, pero la verdad que hecho esto, a nosotros, y lo pensamos mucho, nos gustaría efectivamente que el presidente de la República defienda sus fundamentos en un debate con
una compañera o un compañero que legítimamente defina, un trabajador, una trabajadora, la Comisión Nacional Afirma Tus Derechos, para debatir y hacer que el pueblo sepa las cuestiones que están en juego, digamos, el 27 de octubre. Ya es historia vieja que cada vez que el movimiento obrero y popular va por conquistar un derecho, bueno, aparecen los 1000 demonios de las campañas del miedo y de la catástrofe que luego nunca suceden. Así que, sin desmedro de las preguntas, queremos nuevamente convocar masivamente a nuestro pueblo, en respeto por las definiciones políticas partidarias que establezcan, porque nosotros estamos haciendo una campaña para toda la ciudadanía, que vote lo que vote, ponga la papeleta negra sobre blanco del sí a que la seguridad social sea un derecho humano fundamental, para luego generar las condiciones de una reforma integral y cambiar la sociedad a beneficio de las grandes mayorías nacionales y populares. Muchísimas gracias. Muy bien, ahí tenemos la palabra de Marcelo Abdala, el vocero de esta conferencia que se está desarrollando allí en la sede del PIT-CNT, con algunos apuntes importantes. Lo primero que dijo, ¿no? Respetar al presidente de la República, pero de arranque le calificó dijo que de había... amenazante, manipulador, insensible, entre otros adjetivos. Y discurso falaz. Lo último, esto de pedirle un debate al presidente de la República, algo que obviamente el presidente, digo yo, no va a dar. Lo acusó de violar la Constitución. Volvió a insistir en esto de las jubilaciones promedios que pagan las AFAP, de si es cierto o no que cobran 5.000 pesos. Rodolfo Saldain había insistido esta semana que en realidad eso estaba distorsionado. Fue Óscar Andrade el que habló de este asunto. Saldain lo que dice es que eso se trata de algunas jubilaciones que son las más bajas, que aportaron entre 20 y 25 años, que las jubilaciones promedio que están pagando las AFAP son de entre 11 y 12.000 pesos, casi el doble. Hay un dato que a alguien le podrá parecer anecdótico, a mí me parece que es importante para destacar. Cuando habló del discurso insensible, dijo, hay cientos de miles de jubilados y sus penurias. Según los últimos datos de pobreza de nuestro país, en el primer semestre de 2024 en Uruguay hay 325.000 personas pobres. De esas 325.000 personas pobres, insisto, dato del INE, primer semestre de 2024, el 3% son jubilados y pensionistas. Yo hice una cuenta acá de almacenero, me da 9.750 personas pobres y jubiladas en el Uruguay. Estoy diciendo que todos los jubilados del Uruguay viven tirando manteca al techo. No. Lo que estoy diciendo es, pongamos las cosas en su justo término, ¿no? No hay cientos de miles de jubilados y pensionistas pobres en el Uruguay. Exacto. De hecho, la pobreza en Uruguay tiene cara de niño. No tiene cara de jubilado. Tiene cara de niño. En Uruguay, 6 de cada 10 niños nacen en hogares bajo la línea de la pobreza. Y el 3% de los jubilados y pensionistas son pobres. Bueno, después del tema de las exoneraciones fiscales, que ahí hay otra larga discusión. Y sí me parece que es importante destacar también, porque en esto creo que hay un mensaje que es también para la dirigencia política. Dijo, le quiero hablar directamente a la población. Y habló de que aparecen las teorías de los 1000 demonios en las campañas del miedo. Y esto involucra a toda la clase política. Exactamente. Bueno, hacemos